Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Colombia, más precisamente de las conversaciones de paz que lleva adelante la guerrilla de la FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde el verano de 2012 se está conversando sobre los principales puntos que llevaron a los guerrilleros de la FARC y guerrilleras de la FARC a levantarse en armas hace ya más de medio siglo. Ha habido avances y retrocesos en todas estas conversaciones. Se llegó a un acuerdo importante sobre el punto número uno, el tema de la tierra, la lucha por la tierra. Después se habló de la participación política y de la FARC, y también ahora se está tratando el punto de las drogas y el narcotráfico. Ustedes saben que siempre desde el gobierno de Juan Manuel Santos y antes del de Uribe Vélez se acusó a la FARC de estar ligada al narcotráfico, cosa que desmintieron siempre los dirigentes de la FARC y sobre todo con mucho énfasis el comandante máximo de la FARC, Manuel Marulanda Vélez, que hace precisamente pocos días se ha recordado el 6º aniversario de su fallecimiento. Marulanda decía en su momento de que cómo pueden hablar los Estados Unidos y sus aliados del tema del narcotráfico cuando ellos son los principales proveedores de mucha de la materia prima con la que se elaboran las drogas, no precisamente con la hoja de coca, y también los principales consumidores. Ahora, en este momento se está hablando, como les dije, del tema del narcotráfico, pero también se está hablando, y lo ha hecho el comandante de la FARC, Timoleón Jiménez, de que el gobierno de Juan Manuel Santos cese el fuego, cese la persecución de la FARC y se firme un alto al fuego, que sería lo más conveniente para ambos bandos en este momento. Sin embargo, Juan Manuel Santos se niega a esto. En esta última semana ha atacado unos campamentos de la FARC, hay 8 muertos y un montón de heridos, pero de todas maneras la guerrilla está dispuesta a la paz y lo cuenta y lo dice muy claramente en el documental que vamos a ver ahora, fragmentos de un documental que ha hecho la productora EDC, que ha estado trabajando en La Habana con los principales referentes de la FARC que están en las conversaciones de paz y también con algunas de las guerrilleras que están allí situadas en La Habana para darnos un panorama de qué es la guerrilla de la FARC y sobre todo por qué esta necesidad de plantear los acuerdos de paz. Vamos a verlo. El nombre de la paz es justicia y la construcción de justicia arranca desde el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales. Entonces esas banderas de la paz son banderas enarboladas por las FARC en nombre del pueblo colombiano. Sueño con un país donde los derechos del hombre sean representados en igualdad de condiciones. A mediados del 2012, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, entabló diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese fue un paso histórico, rico en posibilidades para un pueblo que ha vivido más de 50 años de violencia estatal y oligárquica. La FARC siempre ha tenido vocación de paz. Desde su surgimiento, en el año lejano de 1964, ya se planteaba que somos revolucionarios que buscamos la paz para el país por la vía menos dolorosa y que el Estado colombiano ha cerrado violentamente esa vía. Y como somos revolucionarios que de una u otra manera tenemos que cumplir los objetivos de la toma del poder, en ese sentido hemos tratado de evitar la confrontación de carácter militar. Entonces esas banderas de la paz son banderas enarboladas por las FARC en nombre del pueblo colombiano. No es la primera vez que las FARC llevan al Estado a la mesa. En el año del 82 comenzamos los primeros diálogos con el señor Belisario Betancur. Allí los enemigos agazapados y públicos de la paz sabotearon esta posibilidad real y se frustra para el pueblo colombiano una posibilidad de una salida dialogada al conflicto social y armado que vivimos. Posteriormente
se da la posibilidad de unos diálogos en Caracas y en Tlaxcala. Allí no existió jamás por parte del Estado una real voluntad de paz. Y lo mismo notamos cuando se llega al Caguán. En el Caguán, en la época del doctor Pastrana Arango, ellos fueron porque sus fuerzas militares estaban duramente golpeadas, porque crecía la protesta social en el país. Y en ese momento pudimos ubicar que la guerrilla llevaba la iniciativa militar y política, y entonces entran a tratar de ganar tiempo para armar, programar, diseñar y ejecutar el Plan Colombia, que salió no de Colombia, sino del Pentágono. Nosotros ahora en La Habana hemos venido en búsqueda de esa paz, no porque la FARC esté derrotada, no porque tengamos dificultades, sino porque además hemos modernizado nuestro aparato militar. La guerrilla es una guerrilla que ha asimilado la nueva táctica y la estrategia para la confrontación en la época moderna, y se ha habituado ya, digamos, a este tipo de guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Si el Estado colombiano no puede vencer a la guerrilla y nosotros en este momento no tenemos la capacidad contundente para, por medio de las armas, someter la voluntad política del enemigo, lo correcto es sentarnos a, en igualdad de condiciones, buscar una salida política dialogada a este conflicto. Señoras y señores, amigas y amigos de la paz de Colombia, compatriotas, hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo, desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Los diálogos partieron de encuentros exploratorios que se realizaron entre febrero y agosto del 2012, en los que participaron representantes del gobierno y de las FARC. Allí se pautó el acuerdo general para la terminación del conflicto. Hablando del encuentro exploratorio, ya decíamos que produce como resultado, como gran conclusión, el acuerdo para la construcción de la paz estable y duradera, que es un documento que se compone de la introducción, los 6 puntos de la agenda y algunas normas de funcionamiento. Yo decía, la introducción tiene los grandes elementos, lo general en el tema de lo económico, lo social, la democracia, la participación e incluso la participación de la comunidad internacional y sus diferentes organismos. La agenda son 6 puntos, políticas de desarrollo agrario integral. El segundo punto es la participación política. El tercer punto es el fin del conflicto. El cuarto punto es el tema de los mal llamados cultivos ilícitos, que lo han querido asimilar con tema de narcotráfico y son dos cosas distintas. El quinto punto es el tema de víctimas y el sexto punto es el tema de implementación de acuerdos y refrendación de esto, es decir, los acuerdos cómo se van a llevar a la práctica, porque sí, puede haber un documento muy bonito, ¿no?, que diga que va a haber reforma agraria, que va a haber reforma política, que todo eso, que va a haber democracia y toda esa cuestión. Pero bueno, ¿y eso cómo se va a llevar a la práctica? Ese es el tema de implementación. Y una cosa fundamental, que es el tema de refrendación, es decir, que esa es también una parte fundamental de la participación ciudadana. Es decir, todos los acuerdos a los que llegue la mesa de diálogo tienen que ser refrendados
por el pueblo colombiano. Para las FARC, el concepto de paz está estrechamente ligado al concepto de justicia social. Tendríamos que referirnos a qué significa la paz. Nosotros siempre le colocamos un apellido a ese concepto y decimos que la paz debe ser con justicia social, porque las causas de la guerra, lo que ha generado la confrontación, se ubica ahí, en las injusticias que han impuesto las élites gobernantes a partir de un proceso de acumulación capitalista terrible en que a las mayorías nacionales las han sumergido en la miseria a partir de procedimientos de despojo, de muerte, de terror. Entonces, para nosotros la paz no significa solo el cese de los fuegos, de los tiros, de la pólvora, de las bombas. La paz va mucho más allá. Silenciar las armas no es la paz. El nombre de la paz es justicia, y la construcción de justicia arranca desde el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos. Conversar con las FARC es conocer vidas entregadas a la lucha, vidas repletas de sueños y de compromisos. Mi historia personal es de ver la desigualdad que existe en el mundo, y creo que esa es la razón por la cual muchos jóvenes y muchos hombres y mujeres ingresamos a las FARC para cambiar el sistema que oprime al pueblo. Sueño con un país donde los derechos del hombre sean representados en igualdad de condiciones, en dignidad, en trabajo, donde la voz de todos sea escuchada, de todos y de todas sea escuchada, donde no hayan niños en las calles, donde los ancianos tengan donde descansar, donde dormir, donde mi pueblo realmente tenga lo que tanto anhela, que es la paz, pero una paz con justicia social, una paz con educación, una paz con salud, con vivienda, con alcantarillado y con una mejor calidad de vida, y donde se respete el sentir de los colombianos, donde cada colombiano pueda decir soy libre, sin ser apresado y sin temor, donde no existan los falsos positivos, donde las mujeres y los hombres sean libres, pero libres de verdad, no libres de palabra, sino de pensamiento, y donde puedan expresar lo que se siente y con qué no están de acuerdo. Ese es el país que sueño, un país donde todos y todas seamos representados y tengamos vocería. Entonces yo poco a poco fui entendiendo como la lucha del pueblo colombiano. Sentí ganas, muchas ganas de expresar mi solidaridad con el pueblo colombiano, y eso cada vez iba más lejos. O sea, al principio era una solidaridad que yo sentía, pero realmente no aportaba mucho. Después me devolví para Holanda, estuve 1 año y medio más en Holanda, y después decidí que quería estar en Colombia para ver la lucha del pueblo colombiano y para ser partícipe de una lucha que yo pienso que es una vanguardia a nivel mundial, ¿no? Llego a la organización porque en mi época de estudiante empiezo a militar en la Juventud Comunista Colombiana, en la JUCO. Mis compañeros de estudio, mis amigos empezaron a ir siendo asesinados, y cualquier día yo le dije a mis padres, seguramente me van a matar, pero a mí no me van a matar. En esos días mataron a un amigo mío que, bueno, era mi amigo de infancia, tal vez de mis mejores amigos, y yo les dije a ellos, a mí no me van a matar como mataron a Néstor. Al muchacho lo mataron muy miserablemente. Lo esposaron, lo quemaron con ácido y luego le dieron 2 tiros de gracia y listo. Y a mí, si me van a matar, me van a tener que matar bregándome a defender. Ah, sí, entonces ¿qué vas a hacer? Y le dije a mi papá, me voy para la guerrilla. Me dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero le respeto su decisión y cuente conmigo.
Me vinculé como miliciana en la universidad y trabajaba activamente, después me vinculé al partido y de ahí decidirme para la guerrilla cuando tenía 18 años. Dejé mi carrera a la mitad, no me arrepiento. Lo que aprendí en mi vida civil me ha servido mucho para lo que soy como guerrillera y lo que le he podido aportar al colectivo que está a mi lado. En el día a día de las FARC, en su accionar e incluso en sus momentos de descanso, se vislumbra la sociedad nueva por la que luchan. Nosotros tenemos la aceptación de las gentes, ¿sí? Las gentes nos apoyan en la parte económica, en las informaciones, las gentes nos resguardan. El hecho de que nosotros subsistamos y el hecho de que tengamos muchas áreas, que estemos ya en todo el territorio nacional, y el hecho de que en los últimos tiempos hayamos podido haber copado otras áreas, otras nuevas áreas, y el mismo hecho de estar aquí en La Habana, con eso se está diciendo de que nosotros sí tenemos el apoyo de las gentes. La vida en la guerrilla al comienzo es dura, no se puede decir que no. Es difícil adaptarse uno acostumbrada a algo muy distinto, no al peso, no a las marchas, el caminar por fangos, estar bajo la lluvia, bajo el sol. Pero desde luego cuando tú estás allá y sabes que tú vas a luchar por una causa justa, eso es lo de menos y uno rápido se adapta porque dice, yo tengo una razón por la que estoy haciendo esto y rápido pasa. El día a día pues están rodeadas de diferentes actividades que se componen para tanto hombres y mujeres porque allá los deberes y derechos son iguales para hombres y mujeres. Para nosotros es muy importante la formación, muy importante porque es necesario primero tener en la cabeza bien claro por qué luchamos, sentirlo profundamente en nuestros corazones y que nuestros fusiles y nuestras armas en las manos sean la expresión de que nosotros estamos defendiendo es un pueblo. Siempre está en eso, ¿no? Nosotros siempre tenemos la tarea de formarnos en medio del fragor del combate, de lo cruel que es la guerra y una guerra tan despiadada y tan criminal como la que nos han impuesto a nosotros, al pueblo colombiano, pero nosotros siempre en los campamentos estamos buscando la formación. Y los que tenemos conocimiento y hay otras personas que también le transmiten a uno conocimiento, entonces eso ha permitido una reciprocidad. Uno cuando ingresa a la organización pues ingresa como combatiente, ahí hay un tiempo de prueba, podríamos decirlo así. Ese tiempo de prueba son 2 años, que si uno tiene buen comportamiento, si tiene buena disciplina, buena conducta y ha dado muestras de responsabilidad, de superación, de capacitación, pues comienza a ir ocupando ciertos niveles de responsabilidad. Entonces aquí el combatiente tiene que tener unos valores. Esos valores son los valores de un revolucionario. Tiene que tener una ética. Se tiene que mover sobre unos ideales. Tiene que entender el porqué de esa organización, cuáles son sus propósitos, cuál es su horizonte, cuáles son sus metas para que él ayude y aporte en la construcción de esos mismos propósitos, para que ayude tanto en la construcción teórica como en la construcción y en el desarrollo práctico de los mismos planes, para que los entienda, los interprete, los defienda, para que los haga suyos. Es decir, es una organización muy rica en ese sentido. Sembraremos
En la tierra sin hombres, de los hombres sin tierra. En todas las FARC llegamos de diferentes partes del país donde se manejan diferentes costumbres y diferentes culturas. Ahí convergemos. Tenemos un espacio que es tan hermoso en nuestro movimiento, que es la hora cultural. Y esa la aprovechamos para eso, para que cada uno exponga lo que tiene culturalmente. Somos manos que estamos por la paz y la vida son pocos los que imponen la muerte y la perfidia. Vamos a desterrarnos de la faz de la tierra, vamos a darle fin para siempre esta guerra. Luego construiremos una Colombia nueva con paz sobre la... Y esas obras culturales de las FARC son provenientes de algo que se manejaba mucho en el país, en las diferentes zonas, que son las veladas culturales, donde se reunían los vecinos a cantar, a bailar, a declamar, a echar cuentos, en fin, a contar su propia historia, sus propios sufrimientos, sus propias alegrías. Entonces, en esa hora cultural se descubren los talentos en las FARC y se empiezan a abonar de tal manera de que el guerrillero no solo produzca la lucha por el cambio social, sino que también produzca su propia cultura guerrillera, ensalzando su propia región. Entonces encontramos que hemos tenido legados de grandes poetas farianos, de grandes cantores farianos como lo son Julián Conrado, Lucas Iguarán, Cristian Pérez, Horizonte Fariano. Y vamos haciendo nuestra propia historia de la guerra en Colombia. Si quiere paz, hablemos como debe ser. Con recompensas no vencen la insurrección. Si quiere paz, hablemos como debe ser. Al aire, CRB. Cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia, transmitiendo desde la Cordillera de los Andes, rincón de lucha por la dignidad y la libertad. El proceso de paz presenta desafíos, enemigos, instituciones y prácticas que lo ponen en peligro, nos explica Andrés París. Metafóricamente usamos la expresión las cuatro mesas para referirnos a que el inicio de las conversaciones en la parte pública anunciadas en La Habana a partir del mes de octubre del año pasado pusieron en funcionamiento políticas que se desarrollan en cuatro rieles paralelos, o podemos asimilarlas a las cuatro patas de una mesa. Una es de mucha importancia, la presencia de los delegados de la FARC y del gobierno en un recinto donado generosamente por la Revolución Cubana. La otra mesa, el otro carril, es el mediático. Inmediatamente se puso en marcha los diálogos, una poderosa maquinaria mediática mundial y colombiana, en perfecta coordinación, empezaron a reproducir los estereotipos, los mensajes, los clichés que han acuñado contra nosotros, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Gestos de paz que reciben como respuesta actos de terror, actos de terror, actos de terror, y los difunden al unísono, al mismo tiempo, con reiteración, con capacidad de taladrar los cerebros de los escuchas de estos medios en América Latina y el mundo. Hay otro elemento que se dispara al iniciarse en las mesas de diálogo, que es la tercera pata de la mesa, que sería la presión militar, la acción militar del régimen contra el movimiento guerrillero. Santos ha sido claro desde el comienzo de la mesa de diálogo, cuando señaló que las Fuerzas Armadas colombianas tenían como misión y tarea continuar los operativos militares. Con esto está diciendo que no va a tomar ninguna medida que frene la confrontación armada.
nosotros respondimos a este anuncio presidencial con un cese unilateral de fuegos. Abriendo senderos hacia la paz. El secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012 hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013. Ante la incapacidad del presidente de firmar un cese bilateral, cumplimos con este cese y se reanudaron los combates en todo el territorio nacional. La mesa que ellos ponen en funcionamiento a partir del accionar militar es bastante criminal y peligrosa porque encierra el peligro de que alguna de esas acciones pueda ser utilizada como pretexto para interrumpir la mesa de diálogo. Les he pedido que intensifiquen su accionar. No va a haber ningún tipo de cese al fuego. Aquí no vamos a ceder nada hasta tanto lleguemos al acuerdo final. Santos anhela y espera, y sus estrategas y sus asesores seguramente lo han convencido de la posibilidad de la derrota militar de las FARC en este periodo. Pero esta pretensión, después de 6 meses de desarrollar la mesa, no la pueden concretar. La otra parte, componente de lo que yo llamo las 4 mesas, es la acción política, la coyuntura política, que en esta interpretación pedagógica del tema, podemos decir que la cuarta pata de la mesa es la coyuntura política. Es pretencioso e ingenuo creer que en noviembre vamos a llegar a un acuerdo. Precisamente la coyuntura electoral hace que el presidente sueñe con estos tiempos tan breves, y entendemos que son los tiempos electorales de ellos y del régimen. Entonces hay que asegurar que cualquiera sea la fuerza social o política que gane las elecciones, pues continúe la obra que estamos desarrollando en La Habana. La tierra, el primer punto en la agenda, es de suma importancia para las FARC. Sus propuestas incluyen el fortalecimiento de las reservas campesinas. Se ha planteado la posibilidad de que se constituyan las zonas de reserva campesina, que están incluso reconocidas en la ley 160 de 1994. Nosotros pensamos que se debe fortalecer un poco más esa figura de carácter legal para que los campesinos tengan derecho a la tierra, pero también tengan derecho al subsuelo, al vuelo, porque hay un fenómeno, es que el Estado ejerce derechos sobre el subsuelo. Al hacer el descubrimiento de yacimientos mineros o petroleros en estos territorios, sencillamente prima el interés del Estado sobre el interés del campesinado, y han tenido algunos compañeros que perder la tierra precisamente por eso. La gente ha desarrollado unas iniciativas de economía campesina, unas iniciativas de organización comunitaria, y con mínimos esfuerzos han tratado de solucionar los problemas sociales que existen allí. Ha sido un campesinado muy afectado por la violencia, de manera que no ha sido fácil pensar en la posibilidad de crear unas zonas que puedan apuntalarse desde el punto de vista del desarrollo económico, precisamente por esa situación de marginalidad, porque no hay apoyo, porque no hay vías de comunicación. Hoy día, dentro de la concepción de Nueva Colombia que tiene la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano, las grandes transnacionales, está precisamente la ocupación de los territorios, porque se ha descubierto en estos territorios que es precisamente donde están asentados los movimientos campesinos, la existencia de grandes yacimientos de carbón, de oro, de petróleo y de algo otros minerales que son muy importantes en el país. Entonces, hay una
surge un conflicto de intereses entre los intereses del campesinado colombiano del cultivo, de la producción de la tierra, de la producción, de la generación de soberanía alimentaria, de la existencia de las comunidades rurales como parte de la sociedad colombiana y la concepción de la oligarquía colombiana de un campo sin campesinos. Nosotros estamos diciendo, aquí hay que incorporar incluso los derechos del campesinado que han sido reconocidos incluso por el Consejo Permanente de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. El gobierno se ha resistido a otorgarle derechos a los campesinos. Entonces, cuando nosotros planteamos las zonas de reserva campesina como una alternativa, recogiendo las propuestas planteadas por el campesinado en los distintos eventos realizados a propósito de los diálogos de paz, estamos tratando de que avancemos en una política agraria hacia la paz. Nosotros consideramos que las FARC no tienen nada que negociar. Uno entra a negociar cuando va a comprar una vaca, un caballo, cuando va a comprar una casa, un automóvil. Nosotros lo que decimos es que hay que parar la guerra y buscar una salida política dialogada. Nosotros no tenemos nada que dar. La guerrilla no tiene nada que dar. ¿Qué nos van a pedir a nosotros? ¿Las armas? Esas armas no son ni siquiera nuestras. Esas armas son de nuestro pueblo. Lo que sí tenemos es una cantidad de ideas para brindar. Los gobiernos, los estados son los que todo lo poseen. Ellos poseen el poder económico, el poder político y las normas de control social. En ese sentido, es el Estado el que tiene que propiciar una cantidad de reformas sociales. Tiene que tener plata para la inversión en proyectos de desarrollo, en respetar las normas y en ampliar la democracia que ha sido inexistente de nuestro país. Entonces, fíjese que una cosa es uno comenzar a dialogar sobre estos temas, a buscar un consenso, y otra cosa que no voy a negociar entonces la entrega de 50 guerrilleros, la entrega de 50 armas, la entrega de 50 caletas, la entrega de yo no sé qué tantos aviones o barcos o helicópteros que pueda tener la guerrilla. Nosotros no tenemos nada de eso, por lo tanto no entramos a ninguna negociación, sino a unos diálogos que son eminentemente políticos.